Y nos pueden contactar en Facebook o a través de nuestra hermana pastor María Valdés. Y en esta hora, hermanos, pues quisiera invitarlos a todos que se pongan en pie y abran conmigo la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 16. Y usted indíqueme con un amén cuando ya lo encuentre. Amén. Y si no, pues bueno, aquí también está la palabra del Señor proyectada, pero es importante que todos traigan su palabra, ¿verdad? Traigan la Biblia. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cierra sus ojos. Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, aquí en tu casa, Señor, aquí en tu iglesia, Padre Santo. Toda la iglesia, todo el cuerpo de hermanos, de santos. Estamos aquí, Señor, con el único fin, Señor, de escuchar tu palabra, de alabarte, Señor, de convivir, Señor, los unos con los otros. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Y en esta hora, Padre Santo, vamos a hablar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, que ministres nuestros corazones y que este mensaje, Señor, que se va a exponer en esta hora, Padre Santo, pueda ser de edificación para tu iglesia, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Todo lo que hacemos es para tu gloria, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, es para que tu nombre pueda ser glorificado en todo tiempo. Muchas gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano. Y bueno, hermanos, vamos a dar comienzo a este sermón de la palabra del Señor. El tema de este mensaje es la gran comisión. Por ahí en los encabezados de todos en su Biblia, por lo regular, dice la gran comisión. Amén. Aunque no lo dice Jesús en sus palabras, las personas que estructuraron la palabra, el canon bíblico, pusieron ese tema, ¿verdad? A esta porción de la Escritura que acabamos de darle lectura en esta hora. Amén, hermanos. Vamos a dar lectura, hermanos. Esta lectura que vimos es la última parte del Evangelio de Mateo. Es el clímax de este Evangelio. Quienes han leído el Evangelio empiezan a ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía ascendente, y empezamos a ver cómo el Señor empieza en su ministerio en esta iglesia, empezamos en el tiempo aquel. Empezamos a ver cómo el Señor obra milagros, enseña la palabra. Podemos ver todo eso a través del Evangelio de Mateo. Pero en este momento se presenta el clímax de Mateo. Aquí Mateo presenta el clímax de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, había sido muerto nuestro Señor, y habían pasado los 3 días. Y dice la palabra del Señor que el primer día de la semana nuestro Señor resucitó con poder y con gloria. Amén, hermanos. La palabra nos muestra que Jesús iba de camino a Galilea. Y aquellas mujeres, María Magdalena y María, iban al sepulcro. Iban al sepulcro y se encontraron con la roca removida. Se encontraron a un ángel. Y este ángel les dice que vayan y les digan a todos que se reúnan allá en Galilea, porque el Señor iba a estar allá. Entonces ellas salen de pronto, deprisa, a darle anuncio a todos los discípulos. Y el Señor también se le aparece a otros dos discípulos por allá en el camino de Emaús. Y el Señor les dice lo mismo. Entonces todos los discípulos se reúnen en Galilea. Amén. En este lugar central donde el Señor también predicó su palabra, donde el Señor también les enseñó a todas aquellas personas. Y estaban algunos, dice la palabra, relata que habían unos que creían y había otros que dudaban de los discípulos de que si el Señor verdaderamente había resucitado. Entonces,
el Señor se les presenta a todos, por ahí lo menciona el Evangelio de Marcos, se les presenta a todos que estaban ahí reunidos y los llama incrédulos, porque dudaban, aun cuando el Señor les había dicho días antes que Él tenía que morir en la cruz, tenía que ser crucificado y que iba a resucitar. Amén. Entonces el Señor se presenta ante ellos y les da estas últimas palabras aquí en la tierra a sus discípulos. Les deja esta gran comisión que ahorita vamos a estar viendo en este tiempo, de la gran comisión que el Señor les da a sus discípulos. Para muchas personas, la misión de la iglesia pudiera ser comunión. Para otras personas pudiera ser la alabanza al Señor. Para otras personas pudiera ser en los ministerios, los departamentos, etcétera. Y todo lo antes mencionado no significa que no sea importante, hermanos. Todo es parte del cuerpo del Señor. Pero la misión primordial, más importante, singular, unificado de las iglesias, es la gloria de Dios. Glorificar a Dios es la misión más importante de toda la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor: todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el versículo 14, para alabanza de su gloria. En el capítulo 3 de Efesios dice: por él sea gloria en la iglesia. El motivo primordial de la iglesia es glorificar a Dios. Jesús inclusive vino al mundo por ese propósito y nos dio un ejemplo. Él vino para mostrarnos la gloria del Padre. Él vino para revelarnos la gloria del Padre. Juan 1:14 dice: Él fue la imagen exacta. Hebreos 1:3 dice: la gloria de Dios manifiesta. Amén, hermanos. Ahora nosotros que vivimos para Cristo, estoy hablando nosotros, la iglesia, los creyentes, los cristianos que vivimos ahora para Cristo, el motivo por el que Cristo vino es glorificar a Dios. Ese propósito del Señor nos ha sido transmitido a nosotros, su iglesia. Amén. Y esta es la misión de la iglesia, hermanos. Glorificar a Dios al traer el mensaje de salvación de Cristo Jesús a hombres y mujeres perdidos. Este es la misión de la iglesia. Esta es la misión de la iglesia. Glorificar a Dios al traer el mensaje de salvación de Cristo Jesús a hombres y mujeres perdidos. Amén, hermanos. Desde la caída del hombre, hermanos, en Génesis, toda la humanidad cayó en maldición, dice su palabra. Y la palabra del Señor nos muestra en Génesis capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Si algo, hermano, que nosotros podemos y debemos entender es que el Señor siempre ha dado el primer paso de reconciliación con nosotros. El hombre, quienes conocen el inicio de la historia, el hombre y la mujer cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. Y dice la palabra del Señor que ellos fueron abiertos sus ojos, vieron su desnudez y se cubrieron. Y la palabra relata que el Señor empezó a pasear por aquel lugar y llamó al hombre. Y el hombre, Adán, al escuchar la voz de Dios, se escondieron los dos. Y se justificó echándole la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente, pero el Señor trajo maldición en la serpiente y les dijo unas palabras al hombre y a la mujer. La palabra relata que después de todo eso, el Señor sacrificó animal y los vistió. Aquí se presenta el primer sacrificio para que el Señor pueda tener la comunión con el hombre. El Señor sacrifica un animal y con esas pieles los cubre al hombre y a la mujer. Y de esa manera se presenta el plan redentor del Señor
que vemos en los evangelios, que vemos en los evangelios de Mateo, que vemos en el evangelio de Marcos, que vemos en el evangelio de Lucas y que vemos en el evangelio de Juan y vemos en toda la palabra del Señor. De esa manera, hermanos, nosotros podemos ver que el Señor es el que siempre ha dado el primer paso. El Señor es el que se ha llenado de misericordia, que se ha llenado de gracia para con nosotros, que nosotros siendo pecadores, no mereciendo la salvación, mereciendo la condenación, Cristo dio el paso para salvarnos a nosotros, para redimirnos a nosotros, para traernos en rescate, porque estábamos perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Pero bendito Dios, hermano, que el Señor hizo la obra del Padre, glorificando al Padre en obediencia a Él, vino a este mundo y murió por nosotros para salvarnos, para traernos en rescate, hermanos. Esto es para glorificar al Señor, hermanos, porque usted y yo hemos sido salvos por la gracia del Señor. Usted y yo hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia del Señor. Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermano, en esta hora. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la gran comisión? La gran comisión es predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Dios a través de la vida de Cristo. Y ahora, hermanos, vamos a ver los factores explícitos de la gran comisión. Vamos a ver los factores explícitos de la gran comisión y veíamos en el verso 18, dice su palabra, dice la palabra del Señor, toda potestad me ha sido dada. Dijo el Señor cuando se presentó a los discípulos, toda potestad me ha sido dada, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, toda potestad me ha sido dada. Este verso, hermano, que leíamos al principio del versículo 18 de Mateo 28, actúa como una clara afirmación de la omnipotencia de Cristo y nos muestra la deidad de Él. Cristo nos dice que todo le ha sido dado a Él. En Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, hasta lo máximo, y diole un nombre que es sobre de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hermano, quiero decirle algo, toda la potestad le ha sido dada al Señor, y todo el mundo, toda la creación va a glorificar a Cristo. Cristianos y no cristianos, personas que sirvan al Señor, personas que no sirvan al Señor, van a presentarse un día ante Él y van a glorificar el nombre del Señor. Van a glorificarlo con poder y con gloria porque a Él le han sido dadas todas las cosas. Todas las cosas le han sido dadas al Señor y todo el mundo va a glorificarlo por siempre. Amén. Un día nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor y vamos a estarlo adorando siempre por toda la eternidad. Un día tú y yo vamos a estar cara a cara con Él y vamos a alabarlo, vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificarlo, vamos a estar cantando aleluya, vamos a cantar alabanzas que tal vez ahorita no conocemos, pero vamos a estar glorificando al Señor por toda la eternidad. Y aquellas personas que han rechazado el mensaje del evangelio van a verlo y van a reconocer que a Él le ha sido dada toda la autoridad. Todas las cosas le han sido dadas al Señor. Amén. Y el Señor les dijo, toda potestad me ha sido dada. Todo. Él tiene dominio de todo, hermano. El Señor, Dios le ha dado el dominio de todo al Hijo. Leíamos, todas las personas que han existido en este mundo, toda la creación, todos los ángeles, todos los demonios, Satanás, todo está bajo el dominio de Cristo. Y dijo el Señor, después de decirle a los discípulos, toda potestad me ha sido dada. Y les empieza a dar un mandato, hacer discípulos. Es interesante, hermanos, que en el original griego,
El único mandamiento específico es hacer discípulos. No menciona id. Pero esto implícitamente para nosotros podemos comprender lo que implica una acción de movernos a hacer una actividad, una acción de movernos a hacer un trabajo que nos ha sido encomendados a nosotros como iglesia. Jesús llama a todos los cristianos a que actúen y compartan las buenas nuevas de salvación. ¿Lo escuchó, hermano? Jesús llama a todos sus seguidores, a todos nosotros que somos cristianos, a que actuemos y que compartamos las buenas nuevas de salvación. Esto nos muestra, hermanos, que nosotros tenemos tiempo en Cristo, que nosotros que tenemos tiempo en Cristo, debemos de ser maestros para las nuevas personas que vayan sumándose a la causa del Cristo, que vayan sumándose a la iglesia. Y ayudarlos a ser discípulos implica que nosotros debemos ayudarlos a madurar en la fe. Implica que para cuando que ellos crezcan, ellos sean maestros y ellos enseñen a las nuevas generaciones y también los ayuden a madurar en la fe. De esa manera, tú y yo vamos cumpliendo la gran comisión. El hacer discípulos, nos dice el Señor, hacer discípulos. Presenta otra postura que es, tú vas a ser maestro. Tú vas a ser maestro y esto implica que tú vas a tener alumnos y que los alumnos van a aprender lo que tú les enseñes. El día de mañana nosotros como cristianos, nosotros, por ejemplo yo, en mi familia, con mi esposa, tenemos la encomienda de enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Tenemos la encomienda de enseñarles el evangelio. Tenemos la encomienda de ayudarlos a cuando ellos crean en el Señor y sean salvos, les ayudemos a madurar en la fe. Esa es mi encomienda como padre. Esa es tu encomienda como padre y como madre. Tal vez tú dirás, pero yo no tengo mis padres en la iglesia. Bueno, joven, esa es tu encomienda. Es una tarea que un poco más complicada, pero no es difícil porque el Señor está contigo. Y está contigo para ayudarte, para que tú también hagas discípulos. Esto implica esa acción, hermanos, hacer discípulos. Hoy en día, muchas personas pudieran poner su esperanza solamente en el que se para en el púlpito, en el que se para en el altar y enseña. Pero no todo es ahí, hermanos. Nosotros como cristianos tenemos esa encomienda de hacer los discípulos. De muchas maneras, hermanos. Las iglesias han estructurado departamentos para distribuir a las edades y ha establecido maestros para esos departamentos. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que están haciendo discípulos a las personas que ustedes les están enseñando. Y el Señor ha puesto una encomienda fuerte para nosotros como iglesia de Cristo en hacer discípulos, porque más adelante lo vamos a ir viendo, que la encomienda que nos ha sido dada es fuerte, hermanos, para nosotros. Es grande, es majestuosa, hermanos, porque el Señor nos ha entregado a nosotros su palabra. Nos ha entregado su palabra para que nosotros hagamos discípulos, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo, hermanos, nos enseña específicamente la doctrina de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no viene en ninguna parte de la Biblia, Cristo nos muestra la enseñanza de la Trinidad. Presenta aquí al Padre, presenta al Hijo y presenta al Espíritu Santo, a las tres personas de la Trinidad. Cada una de las tres personas de la Trinidad son igualmente y completamente Dios. Los discípulos debían bautizar a las personas que sean salvas, porque el bautismo une al creyente con Jesús en su muerte por el pecado y su resurrección a una vida nueva. El Señor les dijo, vayan, prediquen el evangelio, prediquen a causa de mi nombre, predíquenme a mí, a las naciones y a todo aquel que fuere creyendo, que me fuera creyendo a mí, que se sume, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un mandato que ha dejado claro a la iglesia y que la iglesia ha seguido haciendo por los siglos, por los años. Cuando una persona se convierte a Cristo, viene a la iglesia, está en la iglesia, está escuchando la palabra del Señor, se empieza a doctrinar y esta persona es bautizada, es sumergida en las aguas para confirmar de que esta iglesia
Esta persona es parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Y es algo que creo que todos nosotros recordamos o podemos recordar. Aquel momento en el que nosotros bajamos a las aguas, creyendo y confiando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñando todo lo que Cristo nos ha instruido. Todo lo que Él nos ha enseñado. Se nos ordena a nosotros que enseñemos a otros acerca de Jesucristo y de la totalidad de su verdad. No podemos profesar a Cristo como Salvador y Señor mientras rechazamos algunas de sus enseñanzas. Todo el canon bíblico nos ha sido entregado para que a través de él se enseñe a la iglesia y seamos edificados en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. La iglesia del Señor, el Señor nos dijo, enseñando todo lo que Cristo nos ha instruido. Todo lo que yo les he enseñado, tienen que enseñarlo también ustedes a sus discípulos. Y es un mandato que primeramente a los que están delante de una iglesia, obispos, pastores que están delante, enseñar la palabra del Señor completa. No quitar, no algo censurar. Todo debemos de enseñar. Todo lo que nos ha sido dado en la Biblia, debemos enseñarlo a la iglesia. Amén, hermanos. Y el Señor nos dijo que para que a través de esto también podamos ser edificados. Qué verdad, hermanos, tan gloriosa, tan bonita, que somos edificados cuando la palabra del Señor se nos es compartida. Y usted no me dejará mentir que cuando un mensaje se nos es compartido y recibimos con gozo el mensaje del Señor, somos edificados en nuestra vida, somos edificados en nuestro corazón, somos edificados cuando esa palabra que se nos ha enseñado, cuando escudriñamos la Escritura y la aprendemos y la ponemos por práctica, nos edificamos en el Señor, somos edificados en nuestras vidas porque aprendemos más de Él, porque lo vamos conociendo más y más, porque empezamos a ver al Señor en su palabra. Y eso, hermanos, trae plenitud en nuestra vida. Trae gozo en nuestros corazones. Trae gozo en la vida del creyente cuando todo lo que se nos ha enseñado lo tomamos con ese deseo, con anhelo, con gozo. Amén. El Señor Jesús les dijo a los discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y de qué manera está Jesús entre nosotros? Él les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero vemos que después de esto, el Señor asciende al Padre. Amén. ¿Cómo en estos días, de qué manera está Jesús entre nosotros? Con los discípulos estuvo cara a cara. Con los discípulos comió, con los discípulos lo vieron a Él, escucharon sus enseñanzas, hasta que ascendió al cielo. Y luego ahora es por medio del Espíritu Santo. Dijo el Señor, yo me voy al Padre, pero no os dejaré solos. Os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vendría a ser la presencia de Jesús, que nunca los abandonaría. Eso lo dice en Juan 14:26. Jesús continúa estando con nosotros hoy por medio del Espíritu Santo. Bienaventurados somos, hermanos, porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y hace de Cristo alguien real en nuestros corazones, hermanos. El Espíritu Santo que viene a nosotros cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros creemos en el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que estamos muertos y venimos a tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En ese instante el Espíritu Santo pasa a morar en nuestras vidas, porque dice la palabra que somos sellados por el Señor. Somos marcados por Cristo, hermanos, y el Espíritu Santo empieza a morar en tu corazón. El Espíritu Santo es aquella persona que cuando tú haces algo mal, el Espíritu Santo redarguye tu mente y redarguye que tú hiciste algo mal. Y sientes pesar en tu corazón y tú vuelves al Señor. Tú dices, perdóname, Señor, porque te he fallado. He cometido un mal, Señor. El Espíritu Santo es quien está en nuestros corazones y nos está redarguyendo. Y también nos está enseñando a través de su palabra. Y nosotros vamos creciendo a través de la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender cada porción de la Escritura que tú vas leyendo. Amén, hermanos. Jesús
continúa estando con nosotros hoy a través del Espíritu Santo, hermanos. Y desde ese entonces, hermanos, desde aquel tiempo, estoy hablando desde la muerte de Cristo, desde los primeros años, el Señor ha estado con nosotros y la iglesia ha pasado a hacer el trabajo que le ha sido encomendada, que es la gran comisión. La gran comisión dada por Cristo ha sido predicada desde la iglesia primitiva, desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. La iglesia perseguida, que es la segunda era, desde el año 100 hasta el 313, desde la muerte de Juan, el apóstol, hasta el edicto de Constantino. Desde la iglesia imperial, que es desde el 313 hasta el 476, desde el edicto hasta la caída de Roma. Desde la iglesia medieval, que es del 476 a 1453, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. La iglesia reformada, que es desde 1453 a 1648, desde la caída de Constantinopla hasta la guerra de los años 30. La iglesia moderna, desde 1648 hasta 1945, que es desde la guerra de los años 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día, hermanos, se ha seguido predicando el evangelio a todo el mundo. Se ha seguido predicando la palabra del Señor a todas las personas. Todos esos periodos que acabo de mencionar han trabajado en la gran comisión dada por Cristo. Han trabajado en la gran comisión dada por Cristo. Y aún hoy en día, iglesias lo siguen haciendo. Pero no todas lo continúan haciendo. Muchas iglesias han dejado este mensaje de lado. Es lamentable, hermanos, pero muchas iglesias han dejado esta labor de lado, como término secundario, pasando a ser, siendo el primer término que el Señor dejó a la iglesia. Hoy en día, algunas iglesias han dejado esta actividad que el Señor nos ha encomendado como término secundario. Y esto es algo triste, hermanos. Esto es algo triste que hoy en día iglesias han dejado esta actividad, la gran comisión dada por Cristo. Es lamentable, hermanos. Es lamentable porque hoy en día, hermanos, muchas iglesias han cesado de predicar el evangelio del Señor, la gran comisión que ha sido dada, se enfocan en enseñanzas, se enfocan en otras cosas, y no digo que no sean importantes, todo es importante para la edificación de la iglesia, hermanos, pero esta actividad que el Señor nos dejó clara a nosotros como iglesia de predicar el evangelio a los perdidos, se ha dejado de lado. Y es triste, hermanos. ¿Y por qué los creyentes hoy en día no se involucran en la gran comisión que Cristo dejó a su iglesia? Lo he enumerado en cuatro cosas, hermanos. ¿Por qué los creyentes no se involucran en la gran comisión que Cristo ha dejado a su iglesia? 1, porque el púlpito que no ha producido suficiente instrucción y motivación para que los que escuchan puedan involucrarse en la gran comisión. Primeramente, porque los líderes que están en las iglesias no han enseñado esto a fondo. No le han inculcado a la iglesia que hay que trabajar afuera con las almas. 2, porque a veces para los creyentes son estadios de la vida en la que los individuos están enfocados en sus actividades personales, familiares, negocios, convivencias, etc. Lo más probable es que esa persona no tenga en su mente la gran comisión. Estoy hablando para gente cristiana. Porque hay gente, escúchame, suena fuerte, pero es la verdad. Porque hay gente que es ignorante de la Biblia. Aún si va a la iglesia, no la estudia y se conforma solo con escuchar los mensajes que se dan en la iglesia. Por tanto, no tiene la sensibilidad por la causa de Cristo, porque no se exponen a los pasajes que continuamente en la Biblia nos recuerdan la pasión de alcanzar a los perdidos, sino la necesidad y mostrarnos la necesidad que ellos tienen.
4, porque muchos entienden que la gran comisión es aquellos que se van a otro continente, a África, a Asia, a China. Interpretan de esa manera la gran comisión. Piensan que vienen a su mente rápidamente cuando dicen, es que Cristo dijo, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero la mejor idea para esto es, mientras tú vayas por el mundo, haz discípulos predicando el nombre de Cristo. En tu caminar, tú haz discípulos predicando el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Son 4 factores, hermanos, que les acabo de decir. Y creo que son muy importantes. Les decía que el llamado del líder de predicar y de instruir a la iglesia en participar en esta actividad, aquellas personas que se enfocan más en sus quehaceres personales que en edificar al Señor a través de la gran comisión. 3, les decía, porque hay ignorancia de la palabra del Señor. Y yo digo, hermano, que no es malo, hermanos. En un punto, hermanos, que cuando nosotros creímos al evangelio, estamos en un punto en el que no conocíamos la palabra del Señor. Pero el Señor nos manda a ir estudiando su palabra. El Señor ha puesto personas delante de nosotros como pastores que van enseñando la palabra del Señor, y nosotros, el creyente, tiene también la tarea de estudiar la palabra del Señor. Y cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, usted se da cuenta y va reconociendo más la grandeza del Señor. Y usted se va viendo que se está haciendo menos cada vez, porque usted ve que Cristo empieza a exaltarse. Usted ve al Señor que se empieza a exaltar y usted ve, Señor, tú me salvaste, tú siendo Dios, tú siendo Rey, Señor, tú siendo lo que eres, Padre Santo, viniste al mundo por mí. Dice tu palabra que viniste por mí, siendo lo más miserable, siendo lo peor de este mundo. Tú dejaste el trono. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra del Señor, empezamos a comprender a plenitud el mensaje del Señor. Y también nosotros empezamos a sensibilizarnos al ver que también hay más personas en esa condición en la que tú y yo nos encontrábamos antes, hermano. Vamos viendo que hay más personas que viven en una condición como la que tú te encontrabas y yo, cuando no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿qué debo hacer yo para ser parte de la gran comisión? ¿Qué debo de hacer yo? Pregúntate tú, hermano, ¿qué debo de hacer yo para ser parte de la gran comisión? ¿Qué debo de hacer? Bueno, necesitamos entender que debemos ser parte del ejército del Señor, de la iglesia, hablar con el Señor y pedirle que nos ayude a entender cuál es mi labor en la gran comisión para llevarla a cabo. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a entender cuál es mi tarea, Señor, en tu cuerpo, para yo trabajar en la gran comisión. El que se une a la gran comisión es todo aquel que contribuye, escúchame bien, todo aquel que contribuye a la expansión de la causa de Cristo, del evangelio, en la formación de discípulos. Eso es una suma importante. Y 3, decirle al Padre, reconocer, hermanos, nosotros como iglesia, como cristianos, decirle al Padre, Padre, ayúdame a entender estas cosas para yo poderlas comprender y que son todas para tu gloria. Para que conozca yo a plenitud lo que significa vivir una vida que es agradable a ti. Para que seamos verdaderos seguidores, para que sea un verdadero seguidor tuyo. Y pueda ver cómo tú diste tu vida para glorificar al Padre, para ganarme a mí y a mis hermanos. Cuando nosotros, hermanos, le pedimos al Señor eso, y empezamos a ver la vida de Cristo, y nosotros empezamos a imitar la vida de Cristo, empezamos a trabajar en la gran comisión. Tú como creyente, tú y yo tenemos esa labor de caminar como Cristo anduvo en este mundo. Tú y yo tenemos esa tarea de caminar como Cristo anduvo en este mundo. ¿Cuántas personas están allá? Fíjese, hermano, yo me preguntaba esto. ¿Cuántas personas están allá afuera que han pasado el punto de ser alcanzados y para quienes es demasiado tarde? ¿Cuántas personas están allá afuera que han pasado el punto de que ya necesitan el evangelio, pero que tú
y yo lo hemos dejado de lado, que hemos dejado de compartirlo. Otra pregunta es, ¿cuántas almas pasan a la noche de la eternidad oscura? Mientras que nosotros, amontonándonos con nuestras vidas en cosas triviales, y nos preocupamos por nuestro propio egoísmo. ¿Cuántos? Te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántas almas pasan a la noche de una eternidad oscura? Mientras que nosotros nos amontonamos pensando en cosas triviales y nos preocupamos solamente en mí mismo. Es muy cierto, hermanos. A veces, hermanos, pasamos más tiempo pensando en mí, después en mí y mañana en mí, sin pensar en aquellas personas que se están muriendo sin Cristo, sin pensar en aquellas personas que están muriendo por toda la eternidad, porque allá cuando se mueran no hay vuelta atrás, no hay una segunda oportunidad. Y yo creo que muchos, no me dejarán mentir, pero algunos hemos dicho o han dicho también, ¿sabes? Una vez una persona se acercó a mí y me contó algo. Y yo creí que ese era el momento en el que yo debía de compartirle la palabra del Señor, pero callé. Y ahora la persona está destruida, su familia está en bancarrota, la familia está destruida completamente porque yo callé el evangelio. ¿Cuántas personas, hermanos, no han pasado esa experiencia de callar cuando debían de presentar el evangelio? ¿Cuántas personas se les ha presentado la oportunidad de predicar el evangelio a una persona que se abre a ti y que tú no le compartes el evangelio? Bendito Dios por aquellas personas que no callaron. Bendito Dios por aquellos, y me voy a ir así, bendito Dios por los discípulos, los apóstoles, que no callaron predicar el evangelio de Cristo. Escúcheme bien. Gracias a Dios por sus vidas, porque fue selecto, fue perfecto el Señor al llamarlos. Sabía que ellos iban a hacer el trabajo. No callaron, no cesaron, no se enfocaron en sus afanes de la vida. Antes lo dejaron todo. Dejaron su trabajo de pescadores, dejaron sus oficios para trabajar para el Señor y predicar el evangelio a toda criatura. Dice la palabra que para que se cumpliese, que fuera en Jerusalén, predicaba la palabra, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Gracias a Dios porque al llamar a Pablo y fue enviado a los gentiles, Pablo no cesó de predicar el evangelio. No cesó de ir a aquellos lugares a predicar el evangelio de Cristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 15 que él deseaba ir a Italia. El apóstol Pablo siempre estaba pensando en las almas perdidas. Decía, ya prediqué en Corinto, ya prediqué en Éfeso, ya prediqué en Tesalónica, ya los hermanos que están en Roma ya están allá. Y les digo a los hermanos en Roma, hermanos, tengo el deseo de ir a predicar a Italia también. Él estaba pensando en las almas que no habían sido aún alcanzadas para Cristo. No se cumplió el deseo, él anhelaba eso. No se cumplió el deseo de su corazón, pero la palabra del Señor a través de los discípulos que ellos fueron dejando, siguieron este trabajo. Siguieron este trabajo. Hasta el día de hoy, hermanos, la palabra se fue predicando, se expandió a Europa el evangelio. Después, hermanos, empezó a pasar todas estas eras que ya les mencioné hace unos momentos. El evangelio vino a Estados Unidos, hermanos. El evangelio vino en Estados Unidos en la década de los 1900, perdón. Y después de ahí, el evangelio hubo un despertar en Estados Unidos y empezaron a salir misioneros hacia México, hacia Chile, primero hacia Chile y a otros países. Empezaron a salir misioneros a predicar la palabra del Señor. Hombres que tomaron el llamado del Señor en sus vidas, se apropiaron del mensaje de la gran comisión y decidieron salir.
Y decidieron salir a aquellos lugares. Y bendito Dios que llegaron a estos lugares. Gente aquí en México empezó a seguir a Cristo. Empezaron a ser cristianos. Y bendito el Señor, gracias al Señor. Y yo lo digo para mi familia, hermanos. Porque yo sé que hay más cristianos, más creyentes que se han convertido en otros lugares y que hoy están aquí también. Pero yo hablando lo personal, gracias al Señor, porque una vez mi abuelo vino y fue predicada la palabra del Señor por el hermano Guadalupe Ramos, vino con su hermano Tomás Valdés, me predicaba mi abuelito allá en Estribo, y él fue a su tierra, fue a su casa, predicó el evangelio, fue salvo él, su esposa, sus hijos. Después él, siguiendo su llamado, vino, fue a Charcas, se abrió otra iglesia. Nos decía el hermano, nos decía mi abuelito y también el hermano Ambrosio, nada más me dio el Nuevo Testamento. Le di el Nuevo Testamento al hermano Ambrosio. Y se sumó al cuerpo de Cristo. Se sumó la hermosa, aquella iglesia, después vino acá, hermanos. Por hombres así, hermanos, como los que mencionaba desde los apóstoles, que se han tomado en serio el trabajo que les ha sido dado, la palabra del Señor se ha expandido al mundo. Pero hoy en día, hermanos, pareciera que se puso un freno de mano en la iglesia y se ha frenado esta gran actividad. Pareciera que se puso un freno de mano y el carro patinó, renchinó y se detuvo por completo y se dejó esta gran actividad dada a la iglesia por Cristo, de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque hoy en día la revolución industrial, la revolución tecnológica ha venido a afectarnos también. Ha sido algo favorable, pero también ha venido a afectarnos cuando pasamos a poner esas cosas en primera instancia, que sobre el Señor. Cuando ponemos por primera instancia las cosas terrenales sobre el Señor, se acaba todo. Se acaba todo. Empieza poco a poco un desmoronamiento familiar, un desmoronamiento en el matrimonio de personas, un desmoronamiento en la instrucción hacia los hijos. Empieza un desmoronamiento en cadena. Y hoy en día la iglesia ha frenado. Yo les decía, la revolución industrial, la revolución tecnológica que hoy tenemos, como las redes sociales, nos ha ayudado a compartir transmisiones a más personas. Sí, hermano, pero se ven las transmisiones personas que también son cristianas. Oye, amigo familiar, ve la transmisión, voy a estar yo ahí. Ah, sí, amén, hermano. Ahí te veo yo, te veo ya, amigo. Pero la actividad, hermanos, la tarea de salir, de predicar, necesitamos continuarlo haciendo, hermanos. Me testificaba mi abuelo y la hermana Carmen cuando estábamos allá en el Estribo que cuando fueron a ese lugar, a Aquiles Cerdán, que fueron mis hermanos, dice mi abuelito, nos contaba a mi esposa y a mí, que eran las 8 de la mañana, 8 de la mañana, hermanos, y que llegaron a Aquiles Cerdán. Y que se iban bajando y estaban abriendo la iglesia y que llegaron los hermanos de ahí con la Biblia. Pensaron que ahí iba a haber culto. Y nos contó mi abuelo, nos contó la hermana que mi abuelito le dio sentimiento. Y dijo, esta gente tiene hambre del Señor. Esta gente tiene hambre del Señor. Y la hermana vio a una niña que está en el instituto, y que los que están en el instituto la conocen, que se llama Alma, que es de Aquiles Cerdán. Esa niña venía con sus padres y venía con la Biblia en el brazo. La hermana no lo mencionó ahí muy bien, no se alcanzó a proyectar todo, hermanos, pero la hermana testifica que al ver a esa niña, ellos sintieron el deseo de quedarse en ese lugar, como casa misionera. Y le dijo a mi abuelito, ¿cree usted justo que las nuevas generaciones no escuchen el evangelio? Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted cree justo que las nuevas generaciones no escuchen el evangelio? ¿Cree justo
que sus hijos, nuestros hijos que están pequeños y los que vienen detrás de ellos, no escuchen el evangelio? Hoy en día, hermanos, está esa gran actividad. Sigue. Y por eso yo les decía en un principio, hermanos, aquellos que se sumen a la causa del Señor, no a mi causa, no a la causa de la iglesia, no a la causa del ministerio, a la causa de Cristo. Dios hoy sigue llamando a personas a predicar su causa. Dios hoy sigue llamando a personas a que se pongan de pie y que se paren en la cornisa y que anuncien el evangelio a más personas que aún no se les ha predicado el evangelio por completo. El evangelio, amor, no, hermano, no es Dios, es amor pegado en tu carro. Con esto yo evangelizo. Eso no es el evangelio, hermanos. La tarea, hermanos, nos ha sido encomendada. ¿Será justo que las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros no escuchen este evangelio? Yo creo que no. Hoy en día, hermanos, estamos en los tiempos, estamos en la recta final, hermano. Estamos en la recta final, hermanos, y en esta recta, hermanos, debemos de trabajar más, hermanos, para el Señor. Pareciera que fue al revés. Al principio de la recta empezaron a trabajar bien recio los hermanos, los apóstoles, y luego se empezó a cansar la persona. Y ahorita ya, yo creo que no, hermano. Hoy en día necesitamos predicar más la palabra del Señor. Dijo Timoteo, y con esto termino. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo: requiero yo, pues delante de Dios, palabras del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, en su primera, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dijo: Timoteo, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo. Pero tú, vela en todo. Pero tú, vela en todo. Hoy en día se predican otros evangelios, se predican otras cosas, pero tú, hermano, vela en todo. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Van a presentarse, hermanos, a nosotros como cristianos aflicciones, pero sopórtalas y vela en todo. Y haz la obra de evangelista. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Para Timoteo fue importante predicar el evangelio a fin de que la fe cristiana pudiera difundirse a través del mundo. Nosotros creemos hoy porque personas como Timoteo fueron fieles a su misión. Nosotros creemos hoy porque personas como Timoteo fueron fieles a su misión. Hoy en día aún hay hombres que predican la palabra del Señor. Están siguiendo el llamado del Señor. Están siendo fieles a la misión de predicar el evangelio. Pero no solamente es la tarea del que se para enfrente, es la tarea de todos nosotros. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos la iglesia de Cristo. Todos somos el cuerpo del Señor, hermanos. Todos somos el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre Santo. Póngase de pie, hermano. Si alguno ha dicho: Señor, he dejado, Señor, tu encomienda, Padre Santo, a otros, en esta hora podemos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, Señor.
podemos decirle: Señor, aquí estoy, Padre Santo. Tal vez, Señor, me he enfocado en mis quehaceres, me he enfocado en mis afanes, Señor. Le he puesto más prioridad, Señor, a las cosas de aquí, Señor. Pero en esta hora, Padre Santo, te pido, Señor, que ayudes, Señor, a tu iglesia, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a que podamos, Señor, cumplir, Señor, el mandato que nos ha sido dado por ti. La instrucción que nos ha sido encomendada de predicar tu palabra, Señor. De predicar el evangelio a nuevas personas. De predicar la palabra del Señor a toda aquella persona, Señor. Sea familiar. Porque a veces hemos callado con la familia, Señor. Sea la sociedad, a nuestros vecinos, Señor. Con tus ojos. A ir a más lugares, Señor, a predicar. Con tu corazón. Aquellos lugares remotos, aquellos ranchos, Señor, aquellos lugares, aquellas ciudades, Señor. Aquellas colonias que aún, Señor, no se ha predicado todo aquello a todas las casas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesús. Oh Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdame Gracias, a Padre mirar con tus ojos. Muchas gracias, Señor Jesús. Quiero sentir con tu corazón. Ayúdanos, Señor, Yo quiero vivir más. a ser discípulos, Señor, a predicar tu nombre, Señor. Tu evangelio, Señor. Tal necesidad, oh Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo.